Buenas tardes a todas y a todos nuestros compañeros. Bienvenidos a mis compañeros precisamente en esta mesa del día de hoy, a don Enrique Casillas, notario público número 5, compañero nuestro en la municipalidad de Tepatitlán de Morelos, y en este caso a nuestro presidente de la Academia Jalisciense del Notariado. Me permito enviar un cordial y atento saludo de nuestro presidente Fernando Gallo Pérez, y asimismo damos la bienvenida a todas y a todos nuestros colegas notarios del estado de Guanajuato. Es para nosotros mucho gusto que iniciemos estos cursos de manera conjunta, así es que agradecemos mucho a nuestro presidente, al presidente de la Academia y al propio presidente del Notariado de Guanajuato este gran esfuerzo. Y bueno, cedo el uso de la voz a mi estimado Juan José para que demos inicio a esta plática. Buena tarde para todos. Bien, con su venia, señor vicepresidente, un placer. Bienvenidos todos a esta segunda conferencia virtual en este ya nuevo sistema que tenemos habilitado afortunadamente y que esperemos cada día tenga mejores capacidades y podamos ser más interactivos dentro de este proceso de capacitación notarial. El día de hoy es un placer el tener con nosotros, pues además de amigo, evidentemente primero que nada, compañero notario, compañero de consejero, una persona muy prominente, pues tanto en su región como en general, además como estudioso del derecho, y me refiero evidentemente al licenciado Enrique Casillas Franco. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, estudió 2 maestrías, una en la Autónoma de Guadalajara y otra en la Universidad Panamericana. Tiene estudios de correduría pública y de hecho, además de notario, es corredor público primero y posteriormente notario, primero suplente y posteriormente notario titular, número 5, asociado a su señor padre, el licenciado Cayetano Casillas, también una distinguida personalidad. Ha realizado diversos estudios diplomados, tanto en la Universidad Panamericana, en la Universidad de Salamanca, España. Ha realizado igualmente estudios en materia de justicia alternativa, de derecho societario, de derecho contractual, de derecho comunitario europeo y, como les comentaba, actualmente se desempeña principalmente como notario público, número 5 de el municipio de Tepatitlán, de Tepatitlán, Jalisco. Le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Enrique en un tema sumamente trascendente y muy puntual para la función notarial, que es en relación a las consideraciones o algunas consideraciones sobre el régimen de sociedad conyugal y sociedad legal. Enrique, un placer tenerte aquí en este foro virtual y te cedo el uso de la voz, no sin antes hacerles 2 comentarios a los compañeros y compañeros. Toda la conferencia, así como los materiales, ya los tenemos a disposición y los vamos a subir a la plataforma del colegio, van a estar a su disposición. Y de la misma manera voy a estar controlando el chat de preguntas para en su momento, en este caso el expositor nos solicita, él quiere primero dar su conferencia y posteriormente vamos a tener tiempo suficiente para las preguntas y podérselas desahogar en consecuencia. Entonces iré llevando el orden, conforme ustedes quieran pueden ir subiendo su pregunta y nomás nos dé la oportunidad del conferenciante, se le extenderá la pregunta directa para su posterior contestación. Sin más preámbulo, Enrique, un placer tenerte aquí. Gracias. Y adelante. Ya se escucha, perdón. Ya ahora sí, perdón. Bueno, comentaba que aparentemente el día de mañana pues nos íbamos a tener una reunión, una convivencia en Tepatitlán, rememorando la que tuvimos el año pasado, el evento taurino. Lamentablemente pues por esta situación no se pudo dar. Pero de alguna manera pues aquí estamos y bueno, pues quiero empezar a platicar de este tema. Y a manera de antecedentes quisiera decir qué es la razón por la cual empecé con esta situación. Quiero comentar que pues esto empezó con las sucesiones desde hace ya algún rato promovíamos sucesiones en nuestro despacho y la costumbre que teníamos era adjudicar el usufructo vitalicio
al cónyuge supérstite en pago de sus gananciales y la nueva propiedad a los herederos. Y durante mucho tiempo, pues nunca tuvimos ningún problema, las oficinas de registro público, las oficinas de catastro, los juzgados aprobaban todo esto. Pero de repente empezamos a tener problemas en los juzgados porque los jueces empezaron a comentarnos que solo era materia de la sucesión una acción indivisa que representaba el 50% y que el otro 50% en automático era del cónyuge supérstite. Y pues le decíamos, oye, pero es que vamos liquidando la sociedad legal de matrimonio y vamos haciendo la adjudicación de los gananciales. No te metas en ese tema, no te metas por favor en ese tema, aquí solo es materia de la sucesión el 50%. Creemos que los jueces confunden la situación de la sociedad legal y de la sociedad conyugal. Hablaré mucho de la sociedad legal porque la sociedad legal es la que tenemos en el estado de Jalisco. La sociedad conyugal se está regulada en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la mayor parte de los autores que estudian este tema, pues lo hacen basados en el Código Civil de la Ciudad de México y ellos refieren a la sociedad conyugal. Pero estarán de acuerdo que muchas de las disposiciones aplican tanto para las disposiciones que aplican para la sociedad legal, aplican para la sociedad conyugal. Volviendo al tema de las sucesiones, la situación fue que en algún momento empezamos a decirle al juez, cuando inventariábamos, decíamos los gananciales que puedan corresponder al autor de la sucesión y entrecomillado que equivalen a un 50%. Si no mencionábamos que equivalían a un 50% y solo decíamos que eran gananciales, nos reprobaban los inventarios. Bueno, esta situación de alguna manera estuvo superándose, pero en algún momento esto ocurrió como el coronavirus. Esto empezó a ser una pandemia y se regó tanto a las oficinas del registro público de la propiedad, los catastros municipales, y el argumento era el mismo, que solo era materia de la sucesión, una acción indivisa que equivalía a un 50% y que no podíamos hablar en absoluto de los gananciales ni de la liquidación de la sociedad legal de matrimonio. Reitero que en este caso considero que las autoridades están viendo al régimen de sociedad legal o sociedad conyugal como una copropiedad tradicional, una copropiedad de derecho romano, y lamentablemente pues esto no es así, es diferente. Resulta que la situación que se da en el matrimonio en cuanto a la sociedad legal y conyugal es una copropiedad, sí, efectivamente es una copropiedad, pero es una copropiedad que se conoce o que los doctrinistas hablan como de mano común. Poco más adelante, ahorita comentaré las teorías que existen sobre esto. Sobra decir que de ninguna manera las autoridades permitían decir, bueno, entonces adjudícale en pago de gananciales el 50% al cónyuge y el 50% a los… No, aquí solo es materia de la sucesión el 50%. Habiendo investigado a propósito del tema, pues me encuentro con la agradable sorpresa de que leyendo el libro de inversiones de la inversión extranjera en México de Diego Robles, que pues les sugeriría que si no lo tienen lo compren, no llevo comisión con Diego, pero que se acuerde de mí. Y resulta que Diego, al analizar la situación de los mexicanos casados con extranjeros que adquieren bienes inmuebles en México, analiza muy bien todo lo que tiene que ver con la sociedad legal y la sociedad conyugal y termina diciendo que es una copropiedad de mano común de derecho romano germánico. También dentro de las consideraciones que quiero tocar con ustedes es algunas cuestiones que tienen que ver con impago de impuestos, cuestiones fiscales. Otra parte que también quisiera comentar es cuando se embargan, rematan y adjudican bienes que pertenecen a una sociedad legal o a una sociedad conyugal. Pues los jueces están rematando acciones indivisas iguales a un 50%, mismas que se adjudican, y considero que eso también es equivocado y es erróneo. Otra parte que también quiero comentar es la enajenación de gananciales. Iré desglosando cada uno de estos temas en esta plática. Es probable que muchos de ustedes esto lo conozcan o lo hayan analizado alguna vez. Los que lo conozcan, pues les pediré paciencia, y los que no lo conozcan, pues espero dejar que estos comentarios les sean provechosos.
Y pues partamos por lo básico, por lo primero. Lo primero es definir cuáles son los regímenes de sociedad o de matrimonio que tenemos en nuestra legislación. Y en nuestra legislación nos vamos a 3 regímenes básicamente, que es la separación de bienes. La separación de bienes, en la lámina se podrá ver que está regulada por los artículos del 350 al 357, la sociedad conyugal o la sociedad voluntaria, la sociedad legal, se menciona cuáles son los artículos que las regulan, y empecemos pues por la separación de bienes. La separación de bienes coloquialmente podríamos decir, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Nos casamos, lo que tú tienes y lo que adquieras dentro del matrimonio es tuyo y lo que yo tenga y adquiera dentro del matrimonio es mío. Y en eso se incluye todos los frutos, todas las accesiones, los sueldos, los emolumentos, los productos. No hay confusión de patrimonios, los patrimonios son totalmente individualizados. La siguiente, un comentario antes de entrar. En 2013 se hizo una reforma al Código Civil del Estado de Jalisco, que básicamente es el artículo 417 bis, donde dice que si alguien se casó bajo el régimen de separación de bienes y uno de los cónyuges se hubiera dedicado preponderantemente a las labores del hogar y no hubiera trabajado o se hubiera quedado también al cuidado de los hijos y no hubiera adquirido bienes, en este caso ese cónyuge tendrá derecho a reclamar una indemnización que podrá ser hasta el 45% de los bienes que se hubieran adquirido dentro del matrimonio. Entonces, no sé, ya me tocó por ahí hace poco un amigo que estaba casado por el régimen de separación de bienes, que se le ocurrió demandar a la esposa diciendo que no le iba a quitar nada, y con sorpresa que el abogado de la otra parte contesta y dice, pues quiero el 45% de los bienes, y pues mi amigo estaba totalmente apanicado, no sabía qué hacer. Respecto de este artículo 417 bis, caray, se brincó ahí, no hay. Bueno, del 417 bis, pensé que había una lámina más, pero básicamente, ¿qué habría que puntualizar? Requisitos que hay que cumplir para poder reclamar ese 45%. Que el cónyuge se haya dedicado preponderantemente al cuidado, preponderantemente a las labores no remuneradas del hogar, que se haya quedado al cuidado de los hijos durante el tiempo que haya durado el matrimonio, que la mayor parte de sus ingresos los hubiera invertido en el mantenimiento del hogar y la familia, y que por esa razón no adquirió bienes. Como se podrá ver, esto no es tan simple, habrá que acreditar todas esas situaciones. Y otra cosa que hay que considerar más es que solo tendrá derecho hasta un 45%, y ¿quién deberá valorar eso? Pues será el juez que esté conociendo de ese trámite. Continuemos ahora pues con lo que es la sociedad conyugal o la voluntaria. En este régimen hay bienes que son comunes. ¿Cuáles serán los bienes que son comunes? Los que expresamente se pacte así en las capitulaciones matrimoniales. El resto de los bienes no formarán parte de esa sociedad. Es importante señalar que hay que celebrar las capitulaciones matrimoniales. Una situación, dice el artículo 290, oye, y si dentro de esas capitulaciones matrimoniales hay inmuebles, esas capitulaciones se tienen que otorgar en escritura pública. Y aquí yo pregunto, bueno, cuando se estén otorgando las capitulaciones, voy a pensar que hay inmuebles, equivaldría a una donación, pero resulta que todavía no son esposos. Y si no son esposos, habría que pagar impuestos sobre la renta. No sé, creo que aquí en este caso habría que pensar en hacer una donación, una donación sujeta a condición suspensiva, y que la condición suspensiva fuera efectiva, precisamente que se llegara a celebrar el matrimonio. Si no se llevó a cabo el matrimonio, pues no hay donación. Respecto a los requisitos de las capitulaciones matrimoniales, esos requisitos están contemplados en el artículo 292. No veo caso ahorita señalar todos esos requisitos, simple y sencillamente que el día que nos tocare otorgar unas capitulaciones matrimoniales de una sociedad conyugal,
pues que veamos ese artículo 292 y veamos qué es lo que se nos pide que incluya esas capitulaciones. Aquí también habría que tomar en cuenta, si me voy a casar por el régimen de separación de bienes pensando en que mañana me van a reclamar el 45%, o mejor me caso por el régimen de sociedad conyugal y establezco determinados bienes que es lo único que se va a liquidar. Lo dejo a consideración de todos. Pero creo que aquí ahorita valdría más la pena pensar en casarse por el régimen de sociedad conyugal que por el de separación de bienes, al menos en Jalisco. Entiendo que nos están viendo algunos compañeros notarios de Guanajuato. Desconozco si en Guanajuato exista una disposición similar, no lo sé. Hasta donde recuerdo, esto nació de la indemnización al que estaba casado por separación de bienes en una resolución que se dio en la Ciudad de México, y de ahí creo que varios estados ya lo están regulando de esa manera. Pues continuando, llegamos a la parte importante, a la sociedad conyugal o la sociedad legal de matrimonio. El régimen de sociedad legal, dice el artículo 287, una disculpa porque estoy viendo que la lámina está mal, dice sociedad conyugal, debería decir sociedad legal. Dice que el régimen de sociedad legal consiste en la formación de un patrimonio común que es diferente a los patrimonios propios de los consortes. Dice el artículo que la administración y dominio corresponde a ambos cónyuges indistintamente, con limitaciones que marca la ley. Si se fija en la definición, habla de un patrimonio común y diferencia a los consortes. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad legal o la sociedad conyugal? ¿Cuál es la naturaleza? Existen varias teorías, entre las que se encuentra la primera, que es la propiedad del marido. Debo referir que todas estas definiciones en principio me las encontré en un libro que se llama El régimen patrimonial del matrimonio en México, que es de Sergio Tomás Martínez Arrieta. Él es donde encontré todo esto, y de alguna manera Diego en su libro también la repite. ¿Cuál es la propiedad del marido? La propiedad del marido es una teoría misógina y machista totalmente. La mujer no tiene derechos comunitarios. La mujer solo y eventualmente en caso de fallecimiento tendría derecho a la mitad de los bienes. El marido tiene el manejo y administración de los bienes. Creo que a los tiempos actuales nosotros los hombres estaríamos encantados con esta teoría, pero creo que ya no puede aplicar. Creo que nos correrían de la casa si pensáramos que vamos a hacer eso. La siguiente es la sociedad civil con personalidad jurídica, sociedad civil con personalidad jurídica atenuada, sociedad civil sin personalidad jurídica. ¿Qué quieren equivaler todas estas teorías? Las quieren hacer equivaler a la sociedad conyugal o legal como si fuera una persona moral. Ahí hay autores que critican, entre estos el propio Sergio Tomás. Dice que en el caso de una persona moral de una sociedad ordinaria, la sociedad ordinaria no termina con la muerte de uno de los socios, la sociedad continúa teniendo vida. Y en el caso de la sociedad conyugal o sociedad legal, termina con la muerte de uno de los esposos. Otra crítica a estas teorías es la sociedad la sociedad persona moral persigue un fin preponderantemente económico. En el caso de la sociedad conyugal o la sociedad legal, no hay un fin preponderantemente económico. Entonces, pareciera como que es una persona moral, pero no estamos en presencia de una persona moral. Sánchez Medal también comenta que es una sociedad oculta, sin personalidad jurídica, y la equipara a una asociación en participación. Sánchez Medal dice que los socios tienen un derecho de crédito diferido y que ese derecho de crédito solo se puede hacer efectivo al momento de la liquidación de la sociedad. Esas son las teorías que equiparan a una persona moral. Luego viene la copropiedad, y la copropiedad que todo mundo conocemos, basada en la indivisión romana, donde se señala, y aquí hay una diferencia, no existe una masa común, sino que hay porciones indivisas. Entonces, si aceptáramos esta teoría de la copropiedad, cada uno de los consortes tenía una
tendría una parte alícuota donde tendría el jus utendi, el fuendi y el abutendi de su parte alícuota. La copropiedad, si la analizamos como la conocemos tradicionalmente, como la conocemos, tiene algunas características que no necesariamente aplican en la situación de la sociedad conyugal o la sociedad legal. La primera, en la copropiedad, nadie puede ser obligado a permanecer en la indivisión. Cualquiera de los copropietarios puede pedir que se divida la copropiedad. La segunda, en la copropiedad, los condueños tienen la plena propiedad de su parte alícuota y de sus frutos y utilidades. Tercera, los copropietarios pueden vender, ceder o hipotecar su parte alícuota. Entiendo que existe un derecho del tanto, pero se puede vender y se puede disponer. Los copropietarios, en el caso de enajenar a un tercero, reitero, existe el derecho del tanto. Si analizamos la figura de la sociedad legal y la de la sociedad conyugal, no se da ninguno de los supuestos anteriores. Esto es, hay una indivisión, no se puede dividir, nadie puede reclamar la división, puede pedir la liquidación de la sociedad, pero no puede pedir, yo quiero seccionar mi acción indivisa, no tengo acción indivisa. No, los esposos no tienen la libre disposición de sus gananciales, siempre requieren el consentimiento del esposo o esposa. Vender o ceder a terceros, tampoco estamos en partes alícuotas, reitero, que se puedan vender o ceder. Es un patrimonio común y esa es la definición que da el Código Civil, no la doy yo. No existe derecho del tanto entre los cónyuges. Lo que existe es solicitar la liquidación de la sociedad, pero no hay derecho del tanto, no le puedo comprar a mi esposo o a mi esposa su acción indivisa. La parte más importante o la distinción más grande que pudiéramos comentar en materia de la distinción entre copropiedad y sociedad legal y conyugal es el derecho de división que, reitero, en la copropiedad se da por antonomasia y en el matrimonio o en los regímenes de sociedad legal y sociedad conyugal no existe ese derecho de división. Otra teoría más, la sexta, habla de bienes, una masa de bienes afectada a un fin especial. En este caso lo equiparan como a una asociación no como una asociación participativa, como si fuera la masa de la quiebra o una masa hereditaria o como un patrimonio familiar. La última teoría, que es la que la mayor parte de la gente está de acuerdo, ¿me estoy devolviendo? No, ya no sé ni dónde ando con las láminas, perdón. A ver, déjenme organizar las láminas porque ya no supe dónde quedé. La sociedad legal, lo comentaba ahorita. La teoría de la comunidad de mano común, que es la que quería llegar. Perdón porque me extraví un poco con las láminas. No sé esto tanto de tecnología y me perdí un poco con las láminas. Entonces, entremos a lo que los autores conocen como la comunidad de mano común. Reitero que el primer autor que comenté hace rato, que es Sergio Tomás Martínez Arrieta, él analiza esta situación y dice que esta institución es un legado de los españoles, quienes a su vez lo copiaron de los germanos. El autor señala en su libro que es un patrimonio autónomo, separado y común de los que son titulares indistintamente, los cónyuges e indeterminadamente. Ellos no tienen, como en el caso de la copropiedad, derecho actual a una cuota. Cita también ahí a Pérez González y a Castanto Beñas, que entiendo que son autores españoles, que repiten que no hay derecho a una cuota y que esa cuota no puede ser objeto de enajenación. Solo hay derecho a solicitar la liquidación. Reitero lo que ya había dicho, la diferencia fundamental es el derecho de división, que sí existe en la copropiedad romana, que se conoce como comuni dividendo, y la copropiedad germánica o de mano común no se otorga a los copropietarios el derecho para disolverla unilateralmente.
Seguimos con, dice, también cita este autor, cita a Alberto Pacheco, y en este caso dice que los cónyuges solo tienen una expectativa de derechos que se concretará al momento de que se disuelva la sociedad legal o conyugal. Vuelvo otra vez al libro de Diego Robles y en la parte que él analiza, lo comentaba al principio, la situación de los mexicanos casados con extranjeros que adquieren bienes inmuebles. Él reitera todas estas teorías y las vuelve a repetir y vuelve a confirmar lo que se viene señalando. Se viene señalando que es una copropiedad de derecho romano-germánico, que no es igual a la copropiedad tradicional de derecho romano que tenemos. Ahora, si no es una copropiedad de derecho romano, como la conocemos, y solo se da derecho a la liquidación, pues vamos entrando a qué causales o cuáles son las razones por las que la sociedad legal o conyugal puede llegar a terminar. El Código Civil de Jalisco señala en los artículos 327 y 338, dice que puede terminar por convenio expreso de los cónyuges, cuando haya administración fraudulenta o cuando haya cesión de bienes. Pero yo aquí en esta lámina quiero comentar que encontré que había más causas que dan terminación a la sociedad legal de matrimonio, a la sociedad conyugal. Vuelvo a reiterar que está el mutuo consentimiento, está la mala administración, está la cesión de bienes del administrador a sus acreedores, y aquí quiero preguntar, ¿cuántos han visto que en un acta de matrimonio se señale quién es el cónyuge administrador? Y se supone que debería de señalarse quién será el administrador. Yo nunca lo he visto. Tampoco me ha tocado ver capitulaciones matrimoniales en regímenes de sociedad conyugal o en el mismo de separación de bienes que señale quién es el administrador. ¿Cuál otra causa sería por la que terminaría la sociedad legal de matrimonio? La invalidez de las capitulaciones matrimoniales, particularmente en el caso de la sociedad conyugal. En el caso de la sociedad legal, pues no habría capitulaciones. La presunción de muerte, esa lo maneja el Código Civil de la Ciudad de México. En Jalisco habla de la declaración de ausencia. El solo hecho de que se haga la declaración de ausencia de una persona suspende la sociedad legal de matrimonio. Una cosa más que me encontré, que el abandono injustificado del hogar por más de 6 meses da la suspensión de la sociedad legal de matrimonio. Tampoco me ha tocado ver que alguien pida la declaración formal de suspensión de sociedad legal de matrimonio porque el esposo o esposa lo abandonó por más de 6 meses sin causa justificada. Esas 6 meses de causa justificada era una de las causales de divorcio, pero ahorita me encuentro que también es una de las causales para solicitar la suspensión de la sociedad legal de matrimonio. La otra de las causas de terminación de la sociedad legal de matrimonio sería la muerte de uno de los esposos. Obviamente a la muerte pues ya no hay sociedad. El divorcio y la nulidad de matrimonio. En todos los casos, en todos estos casos que estoy comentando, si se suspende la sociedad, habría que empezar con un procedimiento de liquidación. En ese procedimiento de liquidación, igual que ocurre en las sucesiones, habría que hacer un inventario de los bienes que integran el patrimonio. Y en ese inventario no solo se van a incluir los activos, también se tienen que incluir los pasivos. El artículo 337, a propósito de la liquidación, estoy hablando, reitero, del Código Civil de Jalisco, lo siento por los compañeros notarios de Guanajuato, pero creo que en Guanajuato debe existir una disposición similar. La base para la liquidación de la sociedad, el artículo 337, habla de 3. 1, convenio celebrado entre los consortes, primero. 2, las capitulaciones matrimoniales. Y 3, lo que diga el Código Civil, lo que diga la ley. Si ustedes buscan, al menos en el Código Civil de Jalisco, yo no encontré en ninguna parte del Código Civil de Jalisco que dijera que son 50 y 50. En ninguna parte yo encontré un artículo que diga eso. Sergio Tomás Martínez señala, habla de un amparo en su obra, dice que el ponente fue Mariano Azuela, y que dice que como se trata de una sociedad de gananciales, por equidad,
tendría que ser que la división se haga en 50%. Ahora, vuelvo a reiterar, primer supuesto, convenio entre los consortes. Si tengo un convenio, entonces no necesariamente me voy al 50-50, porque en el convenio yo puedo aceptar o negociar como a mí me convenga. Segundo, también habría que ver si tenemos capitulaciones matrimoniales. Entiendo que el 95% de los matrimonios, o al menos que sea sociedad conyugal, que aquí en Jalisco son raros, no hay capitulaciones matrimoniales. Y solo por excepción, después de estas dos, nos iríamos al 50-50. Pero ¿y qué pasa si cuando voy a liquidar la sociedad legal de matrimonio en el convenio, pactamos que yo me quede con el 20 y mi mujer con el 80 o viceversa? ¿Está mal? No. El artículo 337 dice que el primer supuesto es el convenio entre nosotros. Me está diciendo Juanjo, a ver, dice Raúl Vázquez, en Guanajuato es el 50, les comparto la experiencia. Perdón, dije que no iba a contestar ahorita porque si no nos perdemos, cuando terminemos checamos todo lo que hay, porque si no ahorita se me va el avión. Continuaremos con esto. Es importante señalar que también el Código de Jalisco señala en el artículo 313 que se pueden renunciar a los gananciales de la sociedad legal de matrimonio. Pero dice que para que haya la renuncia solo es procedente cuando se haya disuelto el matrimonio o se haya decretado la separación de bienes. O sea, yo no puedo renunciar a mis gananciales si existe el matrimonio. Dice también el código que necesariamente la renuncia de gananciales tiene que formalizarse en escritura pública. En una parte de la obra de este autor, que fue el que me dio la pauta, él comenta que si se hace una renuncia de gananciales, ¿cuál sería la naturaleza de esa renuncia? Porque él lo comenta como una dejación de un derecho por su titular, sin necesariamente la intención de transmitirlo a otro. Simple y sencillamente yo renuncio. Oye, pero es que si tú renuncias, ¿a quién le va a quedar eso? No, pues yo renuncio, no sé. El autor comenta, dice, bueno, si aceptamos la teoría de la copropiedad, entonces existiría el derecho de acrecer en favor del otro cónyuge. Y aquí entramos con otro tema que diario vamos a topar en esta vida. En esta vida solo tenemos dos cosas seguras, el fisco y la muerte. ¿Qué trato fiscal le vamos a dar a una renuncia de gananciales en la eventualidad de que eso se diere? En días pasados, en el chat de notarios, Ricardo Rodríguez Vera hizo una pregunta con respecto de una formalización de un convenio de divorcio, y entonces varios de los compañeros comentaron ahí que en ese momento pues ellos todavía eran cónyuges cuando presentaban el convenio, y que en todo caso tuviéramos el cuidado de que al otorgar la escritura dijéramos que estamos formalizando el convenio de liquidación de sociedad legal de matrimonio que fue otorgado o ratificado antes de que se decretara el divorcio, y por lo tanto en ese momento ellos eran esposos y por lo tanto tendría el tratamiento de una donación entre consortes. Y yo pregunto, ¿y si ya se murió uno de los esposos y ya no hay matrimonio y estoy liquidando la sociedad legal de matrimonio por causa de muerte y renuncio en favor de la sucesión? ¿Qué trato fiscal le daríamos a eso? Ahí yo me quedo con la duda de cuál sería. Entendería que si aceptamos el derecho de acrecer y que los herederos sean los hijos y la que está renunciando o el que está renunciando es el cónyuge, pues equivaldría a una donación de padres a hijos y estaría exenta. Pero ¿y si los herederos no fueren hijos? No sé qué pasaría con eso, no lo sé. Hace rato cuando empecé la plática, o antes de entrar a la plática, me comentaban que había mucho interés por esto y que las preguntas, le dije, no, yo traigo muchas preguntas, y no traigo todas las respuestas, traigo también muchas preguntas a raíz de esto. Entonces, bueno, siguiendo con la situación de la liquidación de la sociedad legal de matrimonio. Y vuelvo al origen. Nosotros empezamos con la liquidación de sociedad legal de matrimonio en sucesiones.
Esto fue lo que nos motivó a analizar esta situación. Y si el criterio de los jueces y de los... porque también nos tocó, alguna autoridad en algún momento dice, es que la liquidación de sociedad legal de matrimonio solo se puede dar entre vivos. Y si ya se murió uno de los esposos, no puedes hacer la liquidación de sociedad legal de matrimonio. Le dije, a ver, ¿cómo que no puedo liquidar la sociedad? Entonces ahora los hijos siguen casados con la mamá, o ¿cómo está eso, no? Y ya no me quiero meter en cuestiones más esotéricas, ¿quién va a ser el débito conyugal o una cosa por el estilo? No sé. Si se murió uno de los cónyuges, terminó la sociedad legal de matrimonio, no existe ya matrimonio, no hay vínculo matrimonial. Entonces ese criterio de que solo en vida, reitero, hay una autoridad que así lo comentó, pues no se puede, el matrimonio ha terminado. Si terminó por la muerte, y estamos hablando de que no es una copropiedad de derecho romano clásico, sino una copropiedad de derecho germánico, y estamos hablando de que son bienes de mano común, y que no tengo asignado una acción como tal, sino hasta en tanto no se haga la liquidación de esa sociedad, pues lo que sigue es hacer la liquidación con los herederos y con el albacea, no la puedo hacer de otra manera. Me voy al supuesto de que vamos a hacer la liquidación de la sociedad legal de matrimonio con los herederos. Me devuelvo otra vez. Creo que no preparé bien el tema porque me tengo que devolver 2 o 3 veces, pero perdón por todo. Vuelvo a la liquidación y quedamos que de acuerdo con el artículo 337, el primer criterio para liquidar la sociedad legal de matrimonio es el convenio celebrado entre los consortes. Primero. Segundo, las capitulaciones matrimoniales. Tercero, lo dispuesto en el Código Civil. Y reitero la tesis que se cita de Mariano Azuela, que dice que lo razonable es que fuera el 50, pero es el extremo. La primer parte es convenio entre los consortes. El convenio entre los consortes, oye, pues uno de los consortes murió, reitero, pues ¿con quién? Con los herederos. Oye, pero ¿por qué con los herederos? Si tiene que ser en vida, el criterio que me decían que tiene que ser, a ver, y reiteremos. ¿Qué es la sucesión? Primero vamos a la definición de sucesión. Es todos aquellos bienes que no se extinguen con la muerte de una persona. Eso está en el artículo 2652, Código Civil de Jalisco. Luego dice otro articulito del Código Civil, dice 3055, que el albacea no puede permitir la extracción de bienes hasta en tanto no se formule el inventario. Y luego el 3064 dice que el albacea solo puede transigir con el consentimiento de los herederos. Entonces, pues creo yo que válidamente la liquidación de la sociedad legal de matrimonio, en tratándose de una sucesión, debe hacerse entre el cónyuge supérstite, los herederos y el albacea. Mientras no se haya realizado esa liquidación, no podemos decir que se trate de acciones indivisas de 50%. Puede ser el 50%, pero ya comentamos que puede haber convenio y que los convenios podrían ser distintos. Cito una tesis que está cortada ahí: la sucesión o los herederos del cónyuge que estuvo casado por el régimen carecen de legitimación para promover el juicio de amparo, pero no es lo que me interesa, el juicio de esas. Si se van fijando en la tesis, habla de la liquidación de sociedad legal de matrimonio, define al matrimonio como un patrimonio común diferente a los cónyuges, sin que el dominio le corresponda a cada uno, que los bienes en poder de los consortes, al hacer su separación, se presumen gananciales, mientras no se haga la separación, son gananciales. Lo marcado con guiones, hasta el momento en cuando se liquida, es cuando se conoce en concreto cuáles son los bienes gananciales, si los hay, que pertenecen a cada cónyuge. Si bien, dice la tesis, no se prevé de manera expresa que la muerte de uno de los cónyuges sea causa de la terminación de la sociedad legal de matrimonio, se prevé como causa de terminación la declaración de presunción de muerte. Vuelvo a Código Civil de la Ciudad de México.
Aquí habla de la declaración de ausencia en Jalisco, y es evidente, y está marcado con subrayado, es evidente que el fallecimiento de uno de los cónyuges concluye el vínculo matrimonial. La muerte de un consorte implica la disolución del vínculo legal, de la sociedad legal, y ésta continúa surtiendo efectos. La tesis es larga, no quisiera seguir enfadándolos, en el material está, quien guste leerla con toda la calma y detenimiento, pues ahí está. La última parte de la tesis, el albacea de la sucesión o los presuntos herederos, habla de que carecen de legitimación. Esto fue un juicio muy raro, va definiendo toda la sociedad legal y al final dice que ellos no tenían legitimación para promover el juicio de amparo. Dice que no tenía, si se fija la última parte, no tenía, porque no se había hecho la liquidación, la parte final, y mientras no se haga la liquidación, ellos no estaban legitimados para promover el juicio de amparo. Para mí me queda claro que en materia de sucesiones es indispensable liquidar la sociedad legal de matrimonio. Mientras no se haga la liquidación, no podemos hablar de acciones indivisas de 50 y 50. Ahora vámonos a otra parte, a la enajenación de gananciales. Si es factible que uno de los cónyuges pueda disponer de su 50%, y lo pongo entrecomillado. Y todavía más, que si esta enajenación se puede hacer por donación. Yo reitero que no se puede hacer disposición de tus gananciales mientras exista la sociedad legal de matrimonio, y menos aún por donación. ¿Cuántas veces nos han llegado clientes a la oficina y me dicen, oye, aquí está mi papá, me va a regalar el 50% de su casa? Oye, ¿y tu mamá dónde está? No, mi mamá no viene, pero tú otórgame la escritura y luego vemos. Oye, no, pero esto es una sociedad legal de matrimonio, yo no puedo hacer una escritura así. ¿Cómo no? Sí, mi papá es dueño del 50%, tú otórgala. Pues no, pues dile a tu mamá que venga y firme y entonces veremos qué vamos a hacer. Pero si nos volvemos a la definición de la sociedad legal, es un patrimonio común, indivisible, la posesión y administración corresponde a ambos cónyuges, no puedo disponer únicamente de mis gananciales, no lo puedo hacer. Y luego, hace poco me tocó otro asunto, creo que todos los asuntos derivan de sucesiones. Hay una sucesión, murió la mamá, vive el papá, entonces llegan y me dicen, oye, pues estamos peleados los hermanos, qué raro, en las sucesiones nunca se pelean. Los hermanos contra las hermanas. Entonces dice, oye, me dicen, vamos haciendo una donación del 50% de mi papá, porque tenemos miedo a que los hermanos varones se queden con el 50% y nos dejen volando. Vamos haciendo una donación donde mi papá nos dona a todos su 50%. Le dije, bueno, y volvemos, ¿quién dijo que era el 50%? Ya se liquidó la sociedad. No, pero pues todo el mundo entiende que mi papá tiene el 50%. Bueno, oye, ¿cómo le vamos a hacer si tus hermanos no quieren firmar? Ah, mira, está bien fácil, mis hermanos van a ser representados por nosotras hermanas como gestor oficioso. Bueno, dije, oye, yo tengo serias dudas de que esto sea posible hacerlo. Por un lado, por todo lo que viene definiéndose que es la sociedad legal de matrimonio, la sociedad conyugal, y que mientras no se haga la liquidación de esa sociedad, yo no puedo disponer de los gananciales. Eso es por un lado. Oye, si existe la sucesión, que vengan y firmen los herederos y el albacea que aceptan que el señor disponga del 50%, porque de alguna manera implícitamente equivaldría a una liquidación de sociedad legal de matrimonio y escritura de donación. Y todavía me voy a poner más delicado. ¿Cómo que vas a hacer la donación con gestor oficioso? Dije, de curiosidad, ¿ya viste lo que dice el artículo 1922 y 1930 del Código Civil? No, ¿qué dicen? Oye, dice que la donación primero es un acto entre vivos. Y segundo, que si la donación no es aceptada en vida del donante, no surte efectos. Tu papá les dona a ustedes, hermanas, ustedes firman como gestoras oficiosas de los hermanos no ratifican esa gestión de negocios y tu papá fallece. ¿Solucionamos el problema o nos metimos en un problema? Porque entonces ya no surtiría efectos esa donación en favor de los hermanos que no la aceptaron en vida del donante. Creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de asuntos.
yo les dije que yo creía que no era viable hacer esas escrituras en esos términos, disponiendo de un 50%, que no sé si es el 50%, y menos en donación por la situación del gestor oficioso. Otra parte que también me llama muchísimo la atención, el embargo y remate de bienes que pertenecen a una sociedad legal de matrimonio. Es común que, sobre todo en los juicios mercantiles, pues los tribunales primero embargan, van a la diligencia de embargo y pues embargan como si fuera una copropiedad, embargan el 50% del cónyuge. Y el juicio se sigue, dictan sentencia, se sacan los bienes a remate, se remata el inmueble y nos llegan a la notaría con que hagamos la escritura del 50% que pertenecía al ejecutado. Oye, pero que si no estamos hablando que esto es un patrimonio común y que mientras no se haga la liquidación, los bienes pertenecen a ambos consortes y no hay derecho de división, pues oye, aquí está una sentencia y esto ya me lo adjudicaron, ¿eh? Yo quiero que me otorgues la escritura, señor notario. Yo creo que eso no está bien, creo que hay que analizar y entender cuál es el régimen de la sociedad legal y de la sociedad conyugal, porque los bienes pertenecen a un fondo común. Volvamos a la situación de que se equipara a una sociedad sin personalidad jurídica, con personalidad jurídica atenuada, como ustedes gusten. Es una sociedad de hecho, pero mientras no se haga la liquidación, yo no puedo disponer. Imaginemos que estamos en una situación donde hay un patrimonio que es de una sociedad anónima, y entonces yo voy a embargar, me debe un socio, yo embargo los inmuebles que son propiedad de la sociedad. ¿Cómo voy a embargar los bienes que son propiedad de la sociedad? No los puedo embargar. Podré embargar los derechos que le correspondan al socio, pero los bienes de la sociedad no los puedo embargar. También me llama la atención, y ahí lo tengo remarcado, el artículo 297 del Código Civil de Jalisco dice que el dominio y posesión de los bienes residen ambos cónyuges mientras subsista la sociedad, y vuelve a hablar de sociedad. Y luego dice, las acciones contra la sociedad o contra los bienes de la sociedad serán dirigidas contra ambos consortes. Ah, caray, ¿y qué quiere decir que es contra ambos consortes? Oye, pues demandé a uno, está bien, lo demandaste, un pagaré. Oye, pero ya le embargué y le voy a rematar su propiedad. Oye, creo que en este caso tienes que llamar a juicio al cónyuge al que no le embargaste nada, porque el artículo 297 dice que las demandas serán dirigidas contra ambos consortes. Tienes una litisconsorcio pasiva o necesaria, el otro esposo tiene que venir a juicio, y si no lo haces comparecer a juicio, pues estás violando lo que dice el artículo 297 y eso dará motivo a demandas de nulidad. Volvemos a la equiparación de la sociedad. Hace tiempo, en una plática que dieron, ya no recuerdo si fue en Mazatlán del Colegio Nacional, no recuerdo, hay un notario, creo que es de Querétaro, que maneja muy bien todo lo que tiene que ver con sociedades. En alguna parte de la plática él decía que las partes sociales de las sociedades mercantiles, de las sociedades de responsabilidad limitada, no eran embargables, que solo eran embargables las acciones de las sociedades anónimas, pero que las partes sociales de las sociedades mercantiles no eran embargables. Yo cuando escuché eso, inclusive con algunos de los compañeros notarios que íbamos, le dije, oye, ¿dónde dice eso? Yo nunca había sabido que no fueran embargables las partes sociales de una sociedad de responsabilidad limitada. Y ahí en la plática, pues resultó que el artículo 23 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que las partes sociales de la sociedad no son embargables, que solo son embargables las acciones. Y luego ese mismo artículo dice que las acciones sí son susceptibles de embargo y de remate, y dice que en todos los demás tipos sociales de sociedad, los acreedores particulares de un socio no pueden hacer efectivos sus créditos, sus derechos, mientras dure la sociedad. Solo pueden hacer efectivos sus derechos contra las utilidades que correspondan al socio o cuando se disuelva la sociedad
a la parte de liquidación que le correspondía al socio deudor o a los reembolsos que se les puedan hacer. Si estamos en una sociedad legal o en una sociedad conyugal que se equipara a una persona moral, la pregunta sería que si habiendo embargado bienes de esa sociedad legal o conyugal, los puedo rematar, adjudicar a la luz de la equiparación que se hace a una persona moral y leyendo el artículo 23 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Lo pongo ahí con negritas, no tengo respuesta, no lo sé, no soy abogado litigante. De momento, de entrada diría, pues está bien, embargaste los gananciales, son derechos, a lo mejor solo tienes derecho a las utilidades que de ese bien embargado y a la cuota de liquidación cuando se liquide. Y además de eso, de acuerdo con el 297, tienes que llamar a juicio al otro cónyuge para que comparezca. Pero rematar el 50%, hijo, no sé. Otra situación podría ser decir, oye, pues vamos rematando toda la casa o toda la propiedad. No lo sé. Insisto que yo no soy abogado litigante. Lo dejo esta pregunta para los que son abogados litigantes. Cito a continuación tesis que refieren, la Corte ha sido muy curiosa, la Corte ha sido un rato, reconoce que el régimen de sociedad legal de matrimonio, sociedad conyugal, no le aplican las reglas de la copropiedad, pero luego de repente empieza a hablar de partes alícuotas y de acciones indivisas y de que sí hay derecho y no hay derecho, hay diversas tesis en la materia, pero pues a mí me confunden más, soy sincero, no las encuentro lógicas. La que estoy viendo ahorita o la que les pongo ahorita, la parte que no es llamada un procedimiento de remate tiene derecho a una parte alícuota a título de gananciales. Bueno, entonces ¿estamos en una copropiedad o no es una copropiedad? Tiene derecho a ejercer el tanto como copropietaria. Oye, ¿cuál derecho del tanto? Si acabamos de leer que es un patrimonio común, que no puedes disponer de él hasta que en tanto no se liquide la sociedad. Dice, y que se llame al mencionado procedimiento, eso sí ya lo habíamos definido, como copropietario, de acuerdo con el 297, si demandas o a uno de los esposos y vas a ejecutar sobre bienes que formen parte de la sociedad legal o sociedad conyugal, tendrás que llamar al otro cónyuge. Otra tesis más. Efectos de la sentencia cuando el acto reclamado afecta derechos de la copropiedad y refiere a un juicio donde se está manejando una situación de sociedad legal o sociedad conyugal o sociedad legal. Y vuelve con la definición de que todo derecho tiene a la parte alícuota que le corresponda, que la puede disponer, que sus frutos, que sus utilidades, que está hablando de una copropiedad de derecho romano clásica, que es la que conocemos. La parte quejosa acredita ser titular de su 50%. ¿Cuándo acreditó que era titular de su 50%? ¿Dónde? ¿Dónde lo dijo? Luego ya dice que queda insubsistente el embargo y habla otra vez del derecho del tanto. Interés jurídico del cónyuge de la parte demandada. Le asiste interés jurídico, no fue parte ni se dirigió a acción adjunta. Y luego, en la parte que está en medio de la tesis, le corresponde pro indiviso un 50% en un litigio perteneciente a la sociedad legal de matrimonio, a la sociedad conyugal, perdón. Pues no estamos en una sociedad de mano común que no admite división y que no hay acciones indivisas como tales. El otro tema que también saltó con el libro de Diego Robles, la adquisición por parte de mexicanos casados con extranjeros de bienes que se encuentran tanto en la zona restringida como fuera de la zona restringida. Todo este tema lo maneja muy bien, obviamente, Diego en su libro de La inversión extranjera en México, y bueno, Diego termina diciendo que en el caso de la zona restringida es un hecho
Primero, no hay propiamente una adquisición, si recordamos, eso se tiene que hacer a través de fideicomiso, no hay una adquisición directa, se tiene que utilizar la figura del fideicomiso. Ahora, si hay una adquisición directa por un mexicano en zona restringida, el cónyuge extranjero no adquiere derecho alguno. ¿Por qué? Porque el inmueble se encuentra en una de las zonas restringidas. Ahora, estamos en bienes fuera de zona restringida. Se dice que se tiene que solicitar previamente el convenio, o se tiene que hacer previamente el convenio que se refiere la fracción primera del artículo 27 constitucional. Remarco, previamente, el trámite se hace previamente. Diego menciona que las autoridades, al ser cuestionadas al respecto de estas adquisiciones en zona restringida o fuera de zona restringida, entonces la Asociación Nacional del Notariado, hoy colegio, preguntó tanto a la Secretaría de Economía, ante Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emitieron los oficios que se encuentran ahí. Y esos oficios están pues muy curiosos, porque si los leen, dice que el extranjero casado en sociedad conyugal, el extranjero casado sí, cuyo cónyuge mexicano adquiere bienes fuera de la zona restringida, el único requisito es que exhiba ese permiso al momento de que se otorgue la escritura de aplicación de bienes por disolución de la sociedad conyugal. Y está mal escrito, dice quién sabe qué, disolución. Bueno, ¿qué está diciendo este oficio? A ver, mujer, casos de la vida real, casos prácticos. Fíjate que se otorgó una escritura por medio de un gestor oficioso, compareció el hermano, su hermano vive en los Estados Unidos, está casado con una colombiana naturalizada norteamericana. Hermano, gestor oficioso, ¿cómo se llama tu hermano? Fulano de tal, mexicano. ¿Cómo se llama tu cuñada? Fulanita de tal. Y el notario de corrido pone que ella es mexicana. Llegan a la notaría con el instrumento y entonces, oye, y pues los documentos, ahorita propuesto con la ley de lavado de dinero, pues identificaciones, quiénes, oye, pues ella no es mexicana. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está el permiso de Relaciones Exteriores o el aviso para que haya adquirido? No, pues nunca se solicitó. Oye, pues es que técnicamente ella entonces no adquirió ningún derecho, pero luego leemos y dice que sí adquirió, que sí tiene derechos, que si ellos se divorcian o él fallece, en el momento en que se otorgue la escritura de aplicación de bienes, sea por un divorcio o sea por fallecimiento, en ese momento es el trámite y no pasó nada. Oye, pero estamos hablando de una disposición constitucional, de orden público, pues no le hacen, ahí está el oficio, y el oficio dice que solo hasta que se haga la aplicación de bienes, ella tiene un derecho. El otro oficio, este oficio es de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, ahí está el número, estos oficios literalmente se los copié a Diego de su libro. Si me va a cobrar copyrights, pues, pero ya me acordé que traigo porcentaje por la venta de libros. El otro oficio, es de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y todavía está, más curioso. El extranjero casado por el régimen de sociedad conyugal o sociedad legal no requiere permiso para adquirir derechos que le correspondan en la comunidad, y sí requerirá el permiso al liquidarse la sociedad legal o cuando se vayan a aplicar los bienes. Tampoco requiere permiso si antes de formalizarse la aplicación de derechos, transmite los derechos por cualquier título. El mexicano casado con extranjera se murió, la viuda viene y tramita la sucesión, nunca pidió permiso, y en ese momento ella vende, no hay problema, sí tiene derechos, que no estás viendo el oficio, sí los tiene. Oye, pero legalmente no pudo, tuvo que haber solicitado permiso previamente. Pues no, ahí dice el oficio que sí los tiene, sí tiene derechos. Pues que lo venda y ya, no pasa nada. Dice, es el mismo oficio, dice, por fallecimiento del cónyuge extranjero, los derechos que le hubieran correspondido a liquidarse la sociedad pasarán a su sucesión.
Dice, igualmente, si la disolución de la sociedad legal ocurre por fallecimiento del cónyuge, aquí está hablando al revés, se murió mi esposa gringa. Ella sí tenía derechos, fíjate que sí tenía derechos, pero nunca pedimos el permiso, pero sí tiene derechos. Ahí dice que sí tiene derechos. Y termina diciendo, y sin necesidad de haber obtenido el permiso a que se refiere, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo no sé, el mundo al revés. Diego termina diciendo en su libro que le parece curioso que si la ley dice previamente, sí se le reconozca derechos, pero solo hasta que se haga la escritura de aplicación de bienes, donde mágicamente ya sí se le reconocen derechos. Mágicamente ya se le reconocieron derechos al cónyuge. Cita Diego, y vuelvo con la piratería con Diego, una tesis que es esta, donde los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges, luego solo hasta la liquidación la liquidación de la sociedad podrá saberse lo que pertenece a cada uno de ellos. Esto lo está diciendo la Corte. O sea, entonces sí estamos hablando que es una copropiedad de mano común. Y en otras tesis hablaba de acciones indivisas, pero bueno, continuemos. Y habla de un consorte de nacionalidad extranjera y dice que no es necesario que en la fecha en que se adquiera por el cónyuge nacional el compromiso a que se refiere a la fracción primera. Lo dice la Corte. Ya hay dos oficios, uno de la Secretaría de Economía, otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y creo que esta es jurisprudencia por contradicción, no estoy seguro, tanto no me llegó el copyright. Quiero terminar con, ya di un recorrido por quién sabe cuántas partes, hablé de las teorías que definen a la sociedad legal, a la sociedad conyugal, hablé de lo que ocurre con las sucesiones, las causas de terminación de la sociedad legal o conyugal, hablé de la situación de los embargos, de remates, embargos y remates de bienes que pertenecen a esa sociedad, y la última parte sencillita, las situaciones fiscales, exención de impuestos sobre la renta, enajenación de casa habitación. Está artículo 93, fracción 29. Todos sabemos que tenemos 700,000 UDIs, que al valor estimado que tendría la UDI el 8 de junio, serían 4,504,000 pesos de exención. Oye, fíjate que estoy casado por sociedad legal o por sociedad conyugal. Pues la exención aplica por cada uno de los esposos, ¿eh? Entonces me puedo llevar exentos 9 millones de pesos, como lo ven ahí. Esta es una situación que en algún momento que me tocó hacer una escritura, la verdad en Tepa no se hacen escrituras todos los días de 9 millones de pesos, ¿verdad? Pero en algún momento que me tocó hacer una de esas y me decía, oye, es que mi contador me dice que la exención es por mi esposa y por mí. No, nada más son por 4 millones de pesos por los dos. A ver, es por contribuyente y la exención les aplica individualmente. La otra, acumulación de ingresos de los cónyuges. Me llega una persona y me dice, fíjate que estoy casado por sociedad legal de matrimonio, Jalisco. Fíjate que yo soy persona física con actividad empresarial. Qué bueno. No me calcules a mí impuesto sobre la renta. Sí, a ti no te lo voy a calcular, sí está bien, eres persona, pero tu esposa sí. No, fíjate que tampoco a ella. ¿Y por qué a ella no? Porque yo voy a acumular todo el ingreso. Yo soy la persona que recibe la mayor parte de los ingresos de nuestro matrimonio. Yo estoy dado de alto como persona física con actividad empresarial y ni a ella le vas a retener el impuesto. No, fíjate que no se puede, sí le tengo que retener impuesto. Entonces nos vamos primero al artículo 92 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que está hablando de copropietarios, pero luego lo que está subrayado abajo, cuando habla de copropietarios dice que habrá un representante común que expedirá los comprobantes fiscales y que deberá cumplir con todas las obligaciones de la ley en materia de retención de impuestos. Y luego dice ese párrafo que está abajo, lo dispuesto en los párrafos anteriores aplica a los integrantes de una sociedad conyugal, también obviamente a la sociedad legal de matrimonio. El artículo 142 de reglamento de ley de impuestos sobre la renta. Los integrantes de una sociedad conyugal podrán optar
por aquel que obtenga los mayores ingresos, acumule la totalidad de los ingresos obtenidos por bienes e inversiones en los que sean propietarios o titulares, pudiendo efectuar las deducciones correspondientes. El integrante de la sociedad conyugal que opte por no acumular los ingresos y no tenga ninguna otra obligación de presentar declaraciones, estará eximido de darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Ya sabemos que eso no existe. Ahorita hay que dar de alta a todo mundo aunque no tenga obligaciones. Pero bueno, ahí está. El representado de la sociedad conyugal que opte por pagar impuesto por los ingresos que le corresponda por dicha sociedad debe manifestar al SAT esto. Si no lo manifesté de inicio, tengo que dar un aviso al SAT, porque ahí lo dice, un aviso de actualización de actividades económicas. Tendría que decirle al SAT, fíjate que de aquí para adelante yo voy a acumular todos los ingresos que se obtengan por los bienes o productos que deriven de la sociedad legal o la sociedad conyugal. Se acabó. No, hay otro artículo que quisiera comentar ahí, ya no está en la presentación. Estamos de acuerdo que en este caso el artículo 212, cuando alguien nos dice que es persona física con actividades empresariales, 212 del reglamento dice, primero, me tiene que manifestar que es persona física con actividad empresarial, me tiene que manifestar bajo protesta que los bienes que está enajenando forman parte de sus activos, me tiene que presentar su última declaración de impuestos, la declaración anual de impuestos, y si es el primer año que se acaba de dar de alta, me tiene que presentar la constancia de su inscripción al RFC, solicitud de inscripción o cédula. Y aquí la pregunta que me nace leyendo el articulito 142 del reglamento, oye, y también me tendrá que presentar el aviso que dio al SAT, donde señala que él va a acumular los ingresos de esa sociedad legal de matrimonio, también por lo que refiere a su esposa. No lo sé, yo cuando me ha tocado esta situación, la verdad yo nada más, él me declara bajo protesta, lo que ya manifesté, y me dice que él y su esposa están de acuerdo en que él va a acumular todos los ingresos y que yo no voy a hacer cálculo ni retención de impuestos sobre la renta por la parte de la señora que no tiene actividad empresarial. Creo que en este caso será una obligación a cargo del esposo que tiene la actividad empresarial, dar los avisos que tenga que hacer, expedir los comprobantes que tenga que hacer, pero yo no sé si yo, notario, también estaría obligado a pedir ese documento. Yo no lo estoy pidiendo, lo aclaro. Pues de mi parte sería todo. No sé, Juan José, tú comentarás si hay preguntas. Vuelvo a reiterar que muchas cosas yo no tengo las respuestas, no las tengo, solo quería platicar de algunas situaciones que me llama la atención, que tiene que ver con estos regímenes matrimoniales de la sociedad legal y de la sociedad conyugal, donde nos terminamos confundiendo como si fuera una copropiedad de derecho común tradicional, y no es eso, y que tengamos en cuenta estas consideraciones y que veamos qué vamos a hacer en lo sucesivo. En la parte particularmente que tiene que ver con embargos y remates, pues ahí se los dejo a los abogados litigantes y ellos tendrán mejores criterios que yo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a Enrique, al conferenciante, por su extraordinaria conferencia, y pasamos a las preguntas que están formulando por lo pronto las que tengo del auditorio. Una precisión al conferenciante respecto a la compensación. Se hablaba de repente en las diapositivas de 45%, luego 40%, y comentan en este caso tanto el licenciado Marcelo como el licenciado Memogat que la ley habla hasta, y es el criterio de la Corte, hasta el 40%, que realmente no es un porcentaje de que forzosamente es 40, sino se habla hasta el 40. Estoy de acuerdo, pero el Código Civil de Jalisco creo que refiere hasta el 45, ¿no? ¿40? Sí, es correcto, 40. ¿40? Es lo que están comentando, no es 45. Decían el 40. Es el 40. Sí. Hasta el 40, perdón por la... Ok. Bueno, error.
Y en lo mismo refiere el licenciado Raúl Vázquez que en el caso del Código de Guanajuato se habla hasta el 50%. Aquí es una cantidad superior o se prevé eso. No sé si los que son abogados litigantes, no sé si sepan cuánto se definió en la Ciudad de México. ¿50? Porque la primer tesis nació en la Ciudad de México. ¿40? No lo recuerdo, no soy sincero, no lo sé. Pero bueno, ahí es que el esposo o la esposa se haya dedicado ya me tocó el caso del marido que se quedó trabajando en la casa de marido, cuidando a los hijos y haciendo de comer y lavando, y un día llegó la señora y le dio la patada y él reclamó el 45 y le tuvieron que dar el 40, perdón, ya me corrigieron que es el 40, perdón, y le tuvieron que dar el 40, pero creo, y a propósito que el licenciado Marcelo, pues que está, el juez es quien tendrá que ponderar eso. Claro. Y creo que para el juez no es nada sencillo ponderar eso. En algún momento yo platicaba con algún juez de esta situación y me decía, la verdad es un predicamento, ¿cómo vamos a ponderar hasta dónde llegar al 40? ¿Cómo lo voy a ponderar? ¿Cómo saber? Fíjate que mi esposa era físico, química, matemática y dejó de trabajar y ella tenía derecho a ganar 30, 40, 50 mil pesos, pero se dedicó a cuidar niños y no tuvo bienes y entonces pues en función de los conocimientos que ella tiene, pues tiene derecho al 40. Pues fíjate que no, fíjate que ella nomás estudió la primaria. No sé cuál sea el criterio y no sé si Marcelo tenga o sepa cuál haya sido o cuál sea el criterio que estén siguiendo los jueces. Bueno, vamos a ver si nos contestan por aquí. Bien, nos comenta el licenciado Pablo González, él considera que la sociedad conyugal tiene un origen híbrido entre lo que sería propiamente una sociedad de hecho y una copropiedad. ¿Qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo, o sea, pero no es, volvemos, no es una copropiedad convencional, no es una copropiedad de derecho romano, no hay acciones indivisas. Y las diversas tesis las teorías de la naturaleza jurídica, pues dicen, es de mano común, que es la teoría más aceptada, es de mano común. Y luego dicen, no es una persona moral, porque no existe como persona moral. Y estoy de acuerdo, es una situación híbrida. Varios de los autores dicen copropiedad de mano común. Así la terminan definiendo, copropiedad de mano común. Siguiendo esta misma línea, comenta el licenciado Raúl Vázquez, y de hecho a mí me tocó participar junto con él en varias demandas al respecto, en donde se demanda a la sociedad legal y primeramente se demandaba a uno de los cónyuges por sí y como representante de la sociedad legal que tiene concertada. Aquí en este sentido ha habido un proceso entre lo que era anteriormente que cualquiera era el administrador, porque se hablaba que cualquiera de los dos podía desempeñar esta función si no era designado, pero aparentemente ya el artículo 297 nos habla de una representación común. Entonces, la primera vertiente sería si formalmente hablamos de un representante o de una representación común, si se le puede demandar a uno de ellos en representación o tienen que ser los dos, y esto paralelamente a que inclusive nos comenta y tuvimos el caso de que al demandar, aunque uno de los cónyuges se opuso, al que sí fue emplazado, se siguió el procedimiento y fue sentenciado y se condenó por la parte que le correspondía a dicho cónyuge e inclusive más adelante se solicitó el remate, se adjudicó el 50% que le correspondía de la propiedad y posteriormente… 50, perdón que interrumpa. Así es como… ¿Sí le corresponde un 50? Es que es lo interesante. Que se habló sobre esta situación y se trabó sobre el 50% y más adelante inclusive se siguió un procedimiento de división de cosa común para establecer, porque en este caso se trataba de una casa con 2 pisos que admitía cómoda división y de hecho al final del día se determinó en sentencia que correspondía a la actora adjudicante el 50% que era ya al final la planta de abajo y se quedó el otro 50% el cónyuge que no fue demandado con la otra parte, con el otro 50%. Fíjate que yo no estoy de acuerdo. Y vuelvo a lo mismo, si no podemos hablar de… hablamos de práctica, evidentemente, sí. No estoy de acuerdo que estemos hablando, sí entiendo que en la práctica lo estén haciendo de esa manera, pero no puedo hablar de 50%. ¿Cuál 50%? Puedo embargar los gananciales.
Y hasta en tanto no se haga la liquidación, no puedo hablar de 50%. Imagínate que me presentaran unas capitulaciones matrimoniales donde resulta que tenía el embargado, nada más tenía el 20%. Estoy exagerando. Sí. Fíjate, no, pues ya te embargamos el 50%. Oye, aquí están las capitulaciones, yo nada más tengo derecho a un 20%. Mientras no se haga la liquidación, yo creo que no se puede. Luego, me voy a ir al extremo. Está bien, remataste el 50%. Dice el artículo, no recuerdo ahorita, que define la sociedad legal, que es un patrimonio común. Inclusive el autor que cité ahorita dice que cada átomo forma parte de la sociedad legal, cada átomo, sí, cada sí, molécula. Es una parte indivisible. Entonces, oye, rematé el 50, oye, y el esposo que vive, el esposo rematado, perdón, no se ha muerto, el esposo rematado, con respecto del otro 50%, ¿sigue teniendo derechos? Yo creo que sigue teniendo derechos por el otro 50%, ¿no? Porque no se ha liquidado. Sí, ahora, esto complementándolo, hay una realidad que la encontramos catastral y registralmente. ¿Qué pasa a la hora que se inscribe, cuando adquiere la sociedad legal integrada por los cónyuges? Catastro, salvo que en el mismo notario lo precise por porcentaje y atendiendo a reglas de la copropiedad, establece que es un 50% para cada uno, No es se inscribe, es que es el punto, pero catastro inscribe a 50% y registro también. Es que ese es el punto. Y ese es el elemento que permite que tú sacas un certificado catastral, sacas un certificado de libertad de gravamen y te dice, tiene 50 uno, 50 el otro, perfecto, le embargo Pero y eso le es- remato ese pero 50%. Mira, inclusive de lo que estás diciendo, Juan José, cuando vas y solicitas los certificados de libertad o gravamen ahorita, te ponen en dos columnas, usufructo o nueva Sí, propiedad, sí. y ponen 50-50. Y yo vuelvo a preguntar, Es correcto eso. las oficinas de registro público de la propiedad, ¿sí saben de lo que están hablando? O sea, ¿por qué ponen 50-50? No son acciones indivisas, no es copropiedad. Por favor, somos abogados. No es copropiedad de derecho romano, es de mano común, equivale a una sociedad. Y yo vuelvo, ¿puedes rematar si no has liquidado? ¿Puedes rematar el 50%? ¿No sería mejor decir, oye, vamos sacando a remate todo? Yo no soy litigante, lo reitero, no lo sé. Raúl, entiendo que es litigante, tú eres litigante. Yo no soy litigante, pero de lo que yo leo, pues me choca que me digas que vas a rematar, me choca que me diga que el juzgado en una sucesión me diga que solo es materia de la sucesión el 50%, me choca que llegue al registro público de la propiedad y me digan exactamente lo mismo, Claro. y que todo lo manejen en porcentajes cuando no hay un porcentaje como tal hasta que no se haga la liquidación. No, y lo interesante es que del mismo código, si vas siguiendo la línea, te encuentras tú que se equipara esta sociedad a una sociedad de hecho, como ya se comentaba. Sí. Y el problema es que si uno sigue en el Código Civil, la sociedad de hecho se aplica para lo no previsto las reglas de la copropiedad. A ver, ¿y qué te parecería? Es lo que establece A ver, el ¿y qué código. te O sea, tú parecería? puedes hacer esa línea. Hay un artículo ahí en el Código Civil que dice que si no tienes capitulaciones te estarás a lo que diga lo relativo a la sociedad. Entonces, a la sociedad que a la sociedad civil. Oye, y si todavía nos vamos al extremo y aplicamos el artículo 23 de la Ley de Sociedades Mercantiles que te decía hace rato, que no son embargables en ningún tipo social más que las acciones, y que solo tienes derecho a las utilidades, y que en todo caso, o a la cuota de liquidación una vez que se haga la liquidación, yo lo que quisiera es que definiéramos qué estamos haciendo actualmente con la sociedad legal y con la sociedad conyugal. O lo manejamos como una copropiedad de derecho romano como la conocemos, o nos atenemos a lo que dice la doctrina y lo que ha dicho la Corte en esta materia. Comenta en este punto precisamente el licenciado Roberto Espinosa. Algunos autores equiparan para los efectos prácticos a la sociedad legal y conyugal con los vasos comunicantes, dice los vasos comunicantes, lo que tiene como consecuencia que siempre, invariablemente, lo que quede de patrimonio será para ambos cónyuges, Lo que decía. como lo determina la teoría germánica en relación al principio de indivisibilidad de la sociedad legal. Lo que te comentaba, remataste el 50 y entonces el otro 50 pero que es no un se 50 remató, ¿sobre qué? el otro 50 que se remató, yo cónyuge rematado sigo teniendo derechos en el otro 50, ¿cómo no? Claro. Vasos comunicantes, cada átomo, cada molécula forma parte de eso. Y por eso lo interesante promover la división de la cosa común. Pero ¿cuál cosa común? No es cosa común, no es copropiedad, no hay acción de división de copropiedad en Lo esto. increíble que la autoridad lo acepta, pero es totalmente cierto. Se comenta, pasando a otro punto, en relación a la adquisición por extranjeros. En este sentido,
se habla claramente y se coincide aquí, nos comentan los compañeros, de la situación de que se tiene que buscar el permiso previo, pero la ley no te establece realmente una sanción formal a no obtener este permiso previo, que llevaría aparentemente a una nulidad. Absoluta. Una nulidad absoluta de la falta de este permiso previo. Pero ¿qué pasa? Si tú resulta que no otorgaste la escritura y te das cuenta posteriormente que hay un extranjero involucrado y solicitas el permiso, realmente la limitante la encuentras al momento de registrar, porque el registro público te dice ¿dónde está el permiso? Otorgan el permiso, se convalida o no, bueno, ese es el tema, porque se queda inscrito registralmente. José Luis está comentando y lo esto. interesante, ahorita si quieres José Luis sabrás, y lo interesante de aquí es, posteriormente se puede llevar a cabo una venta y se genera la enajenación. Esto traería además del permiso y qué tanto alcance pudiera tener, adicionalmente consecuencias fiscales. Y las consecuencias fiscales también se analizan por la parte del nacional y del extranjero. Su opinión. ¿Recuerdas, Enrique, que cuando presentó su libro, precisamente Diego Robles, la primera vez en Puerto Vallarta, se hizo ese comentario? Porque efectivamente había quienes protocolizaban en escritura posterior el permiso para darle un tema de convalidación. Y lo que decíamos es, como tú lo comentaste ahorita, pues sería un tema, precisamente un tema de nulidad de pleno derecho, y que entonces había otro supuesto en el que efectivamente, como tú lo planteaste en la lámina, es que el cónyuge mexicano es el único que tiene derecho, pero para efecto que no le reclame el cónyuge extranjero en su momento, cuando tenga el dinero, es que comparece para otorgar su consentimiento para ese efecto, para el tema de carácter económico y no del tema de la transmisión de propiedad. Era algo que habíamos ya discutido incluso en 2-3 cursos por ahí, que habíamos seguido la teoría que Diego plantea, en que precisamente no es un tema que sea convalidable, porque es un tema de nulidad absoluta. Eso que comentas de que no es convalidable, creo que en una de las últimas videoconferencias que dieron del Colegio Nacional, no recuerdo quién tocó este tema, y habló de que se había otorgado una escritura posterior, solicitando o dando el aviso y rectificando y convalidando. Y el notario, que no recuerdo ahorita quién fue el que hizo ese comentario, dijo: para mí la escritura tiene nulidad de origen. Y no es como, no sé. Claro, y sería con lo mismo que platicamos desde esa primera vez y conforme se venía dando. Yo recuerdo que algunos dijeron que eso se había dado como una práctica anterior, pero que efectivamente era algo que se decía que no había tenido, porque es una disposición de carácter constitucional, ¿no? Entonces yo coincido también que es una cosa que se tiene que tener claramente previo al tema de la escritura para que tenga los efectos jurídicos que correspondan. ¿Sabes qué es lo que llama la atención? Que primero están los dos oficios, el de la Secretaría de Economía y la de Relaciones Exteriores, y luego está esa que, insisto, no sé si es tesis o es contradicción, donde dice que sí, que puedes solicitarlo después y que no pasa nada. Y que no pasa nada. Un comentario nada más, y ahorita Gaby García Medel, muchas gracias, me está haciendo la aclaración que el código, el 417 bis, sí refiere al 40, me decía 45, pero dice 40%. 40. Es 40. Sí. 40. Es 40. Si es que tu diapositiva en una parte decía 45. Sí, bueno. Entonces, esa situación de los extranjeros, de que adquieren después, o sea, aquí más vale pedir perdón que pedir permiso, claro. Pero ahí están los dos oficios y está el criterio ese de la Corte. No, y hay otra situación que vale la pena también comentar. Una cosa es lo que entendemos un permiso previo formal y otra, lo que es realmente el alcance del famoso convenio de sometimiento, que es lo que acontece en la práctica y es parte de por qué se generaron estos oficios. ¿Por qué? Porque en realidad el espíritu que aparentemente manifiesta la autoridad es de que el extranjero se tiene que someter a las leyes mexicanas para efecto de la adquisición. Y entonces se establece el convenio de inclusión, que mismo convenio podrías tú hacer consignar en la misma escritura, en la escritura respectiva con respecto a este sometimiento del extranjero, que es el alcance que se pretende. Esto es importante porque difiere lo que son las solicitudes tradicionales de ya los permisos con base en el 10A de la Ley de Inversión Extranjera, en donde forzosamente el extranjero tiene que solicitar permiso
para que pueda tener la posibilidad de adquisición, que es uno de los casos de excepción que maneja la Ley de Inversión Extranjera. En la práctica, realmente la solicitud no es en sí un permiso como tal, sino es un aviso. Es un aviso de la cláusula. Inclusive, aunque le manifiestes a la autoridad que ya se otorgó el acto, la autoridad te concede en los mismos términos diciendo, adelante, tú me identificaste el inmueble y te digo que hay un sometimiento. Por eso es también la parte en donde hay un espíritu de la ley tendiente y la práctica de la misma autoridad tendiente a favorecer la adquisición por parte del extranjero, lejos de restringirla, que ha sido la tendencia de la misma Ley de Inversión Extranjera. Pero fíjate, el comentario nace de básicamente el mexicano casado por sociedad conyugal o legal, que viene casado con una extranjera que compra bienes inmuebles y que por angas o mangas nunca se pidió el permiso por lo que se refiere, o no se dio el aviso por lo que se refiere a su esposa. Así es. Y entonces aquí el punto es que lo que están diciendo los oficios y lo que dice la Corte, dice, no, sí adquiere derechos, no tiene un derecho de propiedad. En el momento que se haga la aplicación de bienes, derechos sobre liquidación. En ese momento que pida el permiso. Y es más, y si los va a enajenar, que ni pide el permiso, que los enajene, tiene unos derechos ahí. Por eso hacía el comentario que hemos platicado en Puerto Vallarta hace algunos años, donde hacíamos comparecer el tema del cónyuge en vía de comparecencia para ratificar ese asunto y que entonces al rato no tuviera un tema de reclamarle precisamente al que está transmitiendo la propiedad, ¿no? Me quisiera plantear, en voz alta, en una situación de divorcio, de ese mexicano casado con la extranjera, donde la extranjera venga y diga, yo tengo derecho sobre el inmueble, y que él le conteste, no tienes ningún derecho porque nunca se dio el aviso de relaciones exteriores, y por lo tanto, en el juicio de divorcio, tú no puedes reclamar la parte que te pudiera corresponder de ese inmueble. Y yo creo que si aplicaras en estricto de derecho la Ley de Inversión Extranjera, la fracción primera del 27 constitucional, técnicamente ese extranjero no debería tener ningún derecho, porque no pidió el permiso previamente. De propiedad, el tema importante es el tema de carácter económico, ¿no? No lo sé, ahí no sé. Definitivamente. Una precisión que hace nuestro compañero, el licenciado Carlos Márquez Rico, dice, lo que expide y las constancias, incluidos los certificados de libertad de gravamen, vienen de una autoridad que solo tiene efectos declarativos, más no constitutivos. Que en ese sentido sigue prevaleciendo el título al final del día sobre los alcances catastrales o registrales. Tú explícale eso al registro público de la propiedad cuando no coincidan los porcentajes. Explícaselo. Imposible. Y vuelvo, llega con tu libro de derecho de mano común, derecho romano germánico, y es que mira, esto es una sociedad sin personalidad jurídica, y regístramelos a los dos como lo hacían antes. Sí. No me pongas porcentajes, ¿para qué me pones porcentajes? Sí. No, inclusive comenta el licenciado Carlos Fernández Agraz, por una situación que puede ser que como parte de la misma liquidación se decida que de un mismo bien el 50% equivalente, que sería un nuda propiedad o usufructo, diga uno de los cónyuges, es que yo me quedo con el usufructo y él se queda con la nuda propiedad, en el caso de una liquidación. ¿De una liquidación? Y ya presumíamos en un embargo o en un procedimiento de adjudicación que se le da la totalidad. De la totalidad de ese 50% integrado por el usufructo y la nuda propiedad. Y fíjate, retomando ahorita que dices de la nuda propiedad y el usufructo, para efectos fiscales, de acuerdo con el 112 de la Ley de Hacienda Municipal, dice que el usufructo vale el 50 y la nuda propiedad el 50. Entonces, si nos volvemos a pensar que se trata de una copropiedad normalita, donde representan acciones indivisas del 50, oye, al cónyuge superstite le estoy dando el usufructo, ¿a qué equivale el 50? Está perfectamente protegido, ¿qué problema? Ahora, reiteré. Primer criterio para la liquidación de la sociedad, el convenio. Si yo convengo que me dejes el usufructo con los herederos, con mis hijos, ¿por qué no? Sí. ¿Quién puede discutir que eso está mal o qué? Son derechos personales, no le estoy afectando a terceros, no sé. Sí, no, y continúa el licenciado Carlos diciendo en este sentido, de otra manera no procedía a referir a la aplicación de la exención del 93 por contribuyente
si cada cónyuge representa una proporción determinada de acuerdo a sus capitulaciones matrimoniales o lo que hayan convenido. Sí, entonces, en ese sentido, sí, si convinieron una proporción distinta, no se podría aplicar el mismo porcentaje sobre el beneficio del 93. Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Y habría entonces que pedirle, decir, forma parte de la sociedad conyugal, tienes una sociedad conyugal, tráeme tus capitulaciones para ver qué porcentaje representas. Claro. Pero luego caeríamos en el supuesto que tú estabas comentando, en donde la mitad del inmueble, la persona se está declarando que es persona física con actividad empresarial y la otra es de su esposa que no la tiene. Y en ese sentido los requisitos son totalmente distintos porque en uno genera el cálculo y entero, en el caso de la esposa, que podría ser, y en el caso del marido no. Pero la situación es, partimos la realidad fiscal de ambas condicionantes. El marido, empresa, persona física con actividad empresarial, me presenta su última declaración, me presenta la constancia por parte, la certificación por parte del contador, en el sentido que sí es parte de su activo fijo, y por tanto hace la manifestación que va a enterar, pero solamente es por el 50%, y el otro 50% que habría la obligación de retener, ¿qué pasa? O si puede válidamente esta persona, ostentándose como representante de la sociedad legal, manifestar esa situación, pero ¿de quién? ¿De la sociedad legal, la suya propia o la de su cónyuge? Porque son tres probables realidades fiscales. Sí, estoy viendo ahorita algunos de los mensajes que están subiendo en el chat de los notarios. De veras les pediría a todos los compañeros, el librito, el primer libro que yo cité es un libro ya viejo, creo que va a ser difícil que lo consigan, pero vuelvo que llevo comisión con Diego, busquen el libro de Diego, y en el libro de Diego analiza muy bien toda esta situación y refiere no a una copropiedad de 50 y 50, sino a una copropiedad de mano común. Y yo decía hace rato que los primeros criterios, primero era, y cité el artículo, no recuerdo ahorita cuál es el artículo de Código Civil, para efectos de la liquidación, primero el convenio entre los consortes, segundo las capitulaciones y tercero lo que diga la ley. Claro. Y que el criterio ha sido que sea 50 y 50, pero si hay convenio de consortes, pues yo me puedo liquidar de manera diferente. Y sí me gustaría de veras que, lo dije desde que empezamos, no tengo muchas respuestas y sí traigo muchas dudas. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Definitivamente este tema da para mucho más, y podemos hacer este ejercicio, si les está agradando a los compañeros y compañeras, posteriormente integrar preguntas sobre el tema y generar un chat o generar una forma de contestar o vaciar opiniones al respecto. Definitivamente parte del formato que iniciamos con un poco una rigidez en el mismo de estas conferencias, lo que pretenden es que verdaderamente sea un intercambio de ideas entre ustedes y el conferenciante, y si podemos alguno de los que estemos aquí colaborando, porque realmente pues la estrellita, el importante ahorita aquí es el conferenciante. No, la estrellita no la llevamos los tres mejor. Pero aquí se dieron las cosas. Pero evidentemente sí es muy importante para los compañeros y compañeras que podamos generar esta dinámica de interacción sobre las dudas, sobre el tema que se les está anticipando, para que de esa manera podamos tener, en su caso, si es un formato de 2 horas, una primera hora respecto a la conferencia y una segunda hora sobre el desahogo de este foro, esta interacción. Pero bien. Tienen media hora todavía para preguntar. Y si no, pues ya vámonos a cenar. No, para nada. Precisan algunos compañeros que se habla de la cláusula Calvo y que realmente no es un permiso como tal. Bueno, hay que entender que el origen de la cláusula del doctor Carlos Calvo atendía básicamente a un mecanismo de protección, y en este mecanismo de protección era una fórmula directamente para hacer que se perdiera el bien o el beneficio en
beneficio, valga la redundancia, de la nación mexicana, o la otra, un sometimiento formal a la misma. Entonces tenía el doble alcance y nuestra Constitución nos habla del famoso convenio del artículo 27 o la cláusula de exclusión como tal. Pero nada más por interrumpirte un poco, perdón. Primero, estamos de acuerdo que no es propiamente un permiso. No es un permiso, exactamente. Primero estamos de acuerdo que no es un permiso. Es. Ahorita es un aviso. Antes era un permiso. Ahorita Efectivamente. es un aviso. Y se tiene que dar previamente y se tiene que insertar en la escritura. Ahora, toda esa teoría de Carlos Calvo y de renuncio a la protección de mi gobierno en beneficio de la nación mexicana cualquier autor que lean en materia de inversión extranjera, pues estarán de acuerdo que eso está totalmente superado. Las cuestiones de soberanía, aquí José Luis creo que podrá hablar más sobre ese tema en materia constitucional y todo eso está súper rebasado. O sea, ya estamos hablando de una disposición, inclusive hay críticas mismas a la figura de fideicomiso, que es una simulación a la ley, donde al final, literalmente, los extranjeros terminan teniendo derechos de propiedad, disfrazados con una figura de fideicomiso. Entonces, en pláticas que gente que ha tocado este tema en materia de inversión extranjera, pues estamos hablando de reminiscencias, cuestiones que se dieron hace, no sé, diferente. Ahora, lo que está ahorita en ley es eso, y eso tendríamos que cumplir la ley, y la ley refiere que el trámite debe ser previamente a la adquisición. Eso sí lo señala, yo lo recalqué, debe ser previamente a la adquisición. Pero luego, si no lo pediste y lo pides después, no pasa nada. Vale, no pasa nada. Sí. O no lo diste. Sí, y lo que pasa es que la ley de inversión extranjera, cuando fue elaborada, la nueva ley de 93, planteó los dos supuestos, el del aviso y el del permiso, porque la ley anterior hablaba exclusivamente de permiso, todo tenía que ser base de permiso, y en esa tendencia a facilitar a los extranjeros adquirir, se tendió al formato del aviso, pero en realidad esta parte específicamente y sobre todo lo que es de inmuebles fuera de franja restringida o de zona restringida, quedó atrapada en esta realidad, pero pues es lo mismo inclusive para la constitución de sociedades y otros alcances en donde estrictamente se establece esta renuncia como tal. Sí. Cuando constituimos sociedades en donde hay extranjeros, viene el establecimiento de cláusula. No hay que hablar expresa. muy fuerte porque es capaz que ahorita van a empezar a restringir las inversiones extranjeras. No, para nada. Cuidado. Tienes razón. Sí. Bien. Dice el licenciado Leopoldo de San Miguel de Allende, si me piden que liquide una sociedad legal sin que existan capitulaciones conyugales, ¿tengo que relacionar los bienes adquiridos durante el matrimonio? Yo supongo que sí. Pues sí, Suena pues los bienes que son, porque si voy a liquidar la sociedad legal de matrimonio, no puedo hacer liquidación parcial. Sí. No puedo hacer liquidación parcial, tendría que ser liquidación total. O la otra pensaría como una especie de reembolso, ¿no? Si estamos hablando de una sociedad, voy a hacer un reembolso. Y atender al régimen presunto también, de lo no previsto te jala al régimen presunto. No sé en Guanajuato cuál sea. En Michoacán es separación de bienes, sí sabía. Aquí Jalisco es sociedad legal y en Guanajuato no sé cuál sea el régimen presunto. Sí, pero la situación sí es importante señalar. La liquidación es total, ¿eh? O sea, la liquidación es total, no puedo hacer liquidaciones parciales. Definitivamente. Comenta el licenciado Javier Rodríguez, en cuanto a las donaciones efectuadas a través de gestión oficiosa, los actos posesorios y trámites diversos, si se consideran como ratificados, ¿cuál sería la opinión? El tema de la gestión de negocios. No, la gestión de negocios, hay, ¿qué es? 1380, no recuerdo que refiere a la gestión, que hace efectos retroactivos al momento que se ratifica. Pero el artículo que cité ahorita dice, la ratificación tiene que ser en vida del donante. Y si no se hace en vida del donante, se tiene por no hecha la donación. Sí. Y ahí yo creo que pasaría a formar parte de la sucesión y se pondría muy divertido el negocio. Una precisión que hace el doctor Guillermo Gat,
es aviso para los adquirentes de nacionalidad de países con los que México tiene relaciones internacionales, y este es un tema importante, Sí, ¿cierto? sí. En otros casos, que son muy poquísimos, pero de todos modos, si nos llega a tocar, sigue siendo permiso. Entonces, Eso no lo- hay que tener hay que también definirlo, sí. cuidado, porque sí, mayoritariamente México tiene relaciones con los países, pero pues hay algunos, y valdría la pena luego manejar algún tipo de listado para los compañeros en los que no se aplica, sobre todo Más del, bien del que, este. que Memo nos diga, Sí. que Memo Gat nos diga cuáles son los que no. Y los demás, pues nomás mandamos aviso. Sí, pues normalmente son los países del este europeo, algunos africanos y algunos asiáticos, son los que están. Sí, sí. Bueno, pero sí tiene razón, el- Memo, sí tiene razón en en el eso. caso de Cuba. Uno es permiso y Cuba. otro es aviso. Los que tienen relaciones diplomáticas con México es Sí. aviso y los otros es permiso. Tiene razón, Con Memo, en Cuba, eso. creo, pero bueno. Pero bien. no nos vamos a casar con una para extranjera de nada. ese lado para andar pidiendo permisos o una cosa de ese tipo. No lo vamos a hacer, la verdad. Con lo que tenemos nos basta. Nos está retroalimentando el licenciado Leopoldo Rubio, que quiero precisar es el notario 3 de San Miguel de Allende, y nuevamente pues damos el gusto a los compañeros de Guanajuato que nos están atendiendo. En el caso de Guanajuato, el régimen presunto es de separación de bienes. Ah, caray. Entonces ahí lo no previsto se entiende que lo que cada quien tenía lo siguió conservando. Lo sigo conservando. Y no se movió. Y si al final del día no hay nada listado, pues entonces Es un patrimonio individual. es patrimonio individual. ¿no? Definitivamente. Patrimonio individual. Acá en el caso de Jalisco, por ser el régimen presunto, el de sociedad legal, los bienes adquiridos, los productos de los mismos entran, y lo que son Fíjate, las donaciones y los bienes anteriores no entrarían Hay un en principio. artículo en Código Civil. Y herencias. Hay un artículo en Código Civil a propósito, y se me olvidó citarlo ahorita. Hay un artículo en Código Civil que dice que ni la declaración de cónyuge de que los bienes no forman parte de la sociedad legal de matrimonio surte efectos. O sea, se da por sentado que sí forma parte de la sociedad. Hay un artículo por ahí en el Código Civil, porque hay otra parte. Oye, yo adquirí bienes por herencia, vendí los bienes por herencia, el dinero de los bienes que vendí por herencia invertí en otra casa. Oye, ¿eso forma parte de la sociedad legal de matrimonio? No formaría parte de la sociedad legal de matrimonio. Nada más tendrías que hacer la vinculación del acto donde vendiste, donde recibiste tal cantidad de dinero y donde... Ya. Y el acto donde vendiste, donde recibiste el dinero y que ese dinero lo destinaste a comprar este otro inmueble. Que lo estás trasladando. Que lo estás trasladando, porque luego te tocaba ver o te toca ver por ahí escrituras donde dicen con dinero de su propio peculio y que no forma parte de la sociedad legal de matrimonio. Pues por default sí la forma. Sí. A menos de que me hagas esa vinculación, sí la forma. Y ese, oye, compareció el esposo, Claro. y el esposo dijo Manifestar que su- acepta y reconoce que no forma Que es parte de la cierto. sociedad legal de matrimonio. El artículo del Código Civil dice que ni esa declaración surte efectos. Sí, así dice. Entonces, pues son cosas que están ahí en la ley. Nos dice el licenciado Raúl Vázquez que es el artículo 315. Ay, Raúl, gracias por hacernos la tarea. Bien, si no hay ninguna otra pregunta más, agradecemos a nuestro conferenciante el día de hoy y le cedo el uso de la voz al licenciado José Luis Leal, nuestro vicepresidente. Gracias. Gracias. Nuevamente, Enrique, felicidades por esta charla. Nos da mucho gusto que la hayas encabezado el día de hoy. Y bueno, dando las gracias también a nuestro presidente de la academia. Y yo le pediría amablemente a Juan José que hiciéramos entrega a mi estimado Enrique de este reconocimiento. No, hombre, no. ¿El tema de salud? Sí. A ver, por favor, Juan José. Gracias. ¿Eres tan amable? Bien, se le procede a entregar al licenciado Leo, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, expide el presente reconocimiento al licenciado Enrique Casillas Franco en virtud de su valiosa intervención en la videoconferencia titulada Consideraciones sobre el régimen de sociedad conyugal y sociedad legal, Guadalajara, Jalisco, firmando nuestro presidente del colegio y un servidor. Un placer, Enrique, Gracias. haberte tenido aquí. Y queremos agradecerles a todos, de veras, muchas felicidades, Gracias. Enrique. Queremos agradecerles a todos y recordarles, por favor, en nombre de nuestro presidente Fernando Gallo, las medidas de salud que debemos de tener todos en cada una de nuestras notarías. Recordemos no solamente eso, que somos una actividad esencial y por lo tanto no estamos sujetos
a un protocolo distinto al que hemos venido nosotros teniendo. Por favor, continuemos con el tema del uso de nuestro cubrebocas cuando estamos en una parte con demás personas que tenemos una distancia mucho menor. Igualmente recordemos que tenemos todos los utensilios sanitizantes, geles, tapabocas a disposición aquí en el Colegio de Notarios para el suministro de nuestras notarías en el estado de Jalisco. Agradecemos a los compañeros en Guanajuato y esperaremos pues las instrucciones del gobierno del estado para ver qué pasa a partir del día 1 de junio. Entre tanto, sigamos con esta jornada de la sana distancia y con todas las medidas de salud que estamos teniendo en nuestras notarías en el estado de Jalisco. Agradecemos a todos, muy buenas tardes y reiteramos el agradecimiento por la ponencia a nuestro compañero Enrique.